Hoy vamos a hablar sobre el caminar de los jóvenes con Dios, o el caminar de un joven con Dios. Es famoso el texto que habla: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, en la primera carta de Juan. Y la pregunta que resuena con ese texto es si esa victoria que fue declarada por el apóstol Juan en el primer siglo es cierta hoy. Si los jóvenes de esta generación han vencido o no al maligno. Y creo que con un mero análisis muy superficial de la condición de la juventud actual, la respuesta no parece ser positiva. El texto del Salmo 119, versículos del 9 al 11, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, de la Nueva Biblia de las Américas. Comienza con un interrogante. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede el joven mantener su caminar delante de Dios? Y la respuesta es muy corta, pero no es sencilla. Dice, guardando tu palabra. Esa es la respuesta que encuentra el salmista. Y dice después, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos, y en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Como misión esencial de la iglesia, Mateo, en el capítulo 28-20, utiliza la misma expresión, o se traduce en la misma expresión, guardar. Id y haced discípulos a todas las naciones del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es la única con la que un joven o una persona puede guardar su camino. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es, estando ante la metáfora del camino, ante la representación de la vida como un andar, la pregunta sería, ¿cuál es la orientación de los jóvenes en su caminar o en sus decisiones? Si la metáfora es de camino, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el final del camino? ¿O hacia dónde debo yo dirigir mis pasos en la vida? Y ante esa pregunta, la mayoría de las veces las respuestas no traducen sino desorientación. ¿Hacia dónde se dirigen los jóvenes en el mundo actual? Y la pregunta es válida incluso para personas mayores, con muchos años, con muchas canas, a las cuales la misma pregunta les deja todavía desorientados. ¿Hacia dónde te diriges tú en esta vida? No, yo simplemente hago día a día lo que venga y soluciono simplemente lo que se me presenta en el día a día, pero no hay una orientación definitiva hacia la cual esa persona busque. Uno podría decir que casi aquello que caracteriza nuestra actualidad es una profunda desorientación en las personas. Las personas no saben hacia dónde van. No tienen un propósito en la vida más allá de el dinero que necesitan para cubrir las necesidades materiales inmediatas. Pero ¿dónde queda la pregunta por la trascendencia? Podríamos rastrear en la Biblia dónde fue que el hombre perdió ese rumbo, y sin duda que el Génesis nos da una respuesta. Vagante y errante serás en la tierra. Fue la sentencia que Dios le dio a Caín.
Quizás uno de los primeros jóvenes que perdió completamente la desorientación de su vida, dejándose llevar por el pecado hasta llegar al límite de que sus pasiones, su envidia, el odio por su hermano terminó en la muerte de su hermano, en lo que sería la expresión de la pérdida de sentido de Caín. ¿Hacia dónde se dirigía Caín con esa ira insensata? La Biblia describe el corazón de Caín como hay una fiera a tu puerta, hay una fiera que busca dominarte, y efectivamente logró el objetivo. Ahora, en este mundo donde compiten una gran cantidad de ideas que reclaman darle dirección a la vida de las personas, ¿cuál es el lugar del Evangelio para dar las respuestas a esas preguntas del ser humano? Las clásicas preguntas de dónde vengo, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Note algo, los catecismos clásicos comienzan por ese tema. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es la primera pregunta en los catecismos. ¿Por qué esa pregunta es tan esencial? Porque si no tienes una respuesta al fin último, cualquier respuesta a los medios temporales no tendrá sentido. Se dice que una vez invitaron a Sproul a la inauguración de una jornada de clases y el profesor comenzó a describir con todo detalle los objetivos del pensum. Vamos a dar esta materia y buscamos obtener esto y esto y esto y esto. Y así pasó por todas las asignaturas y en cada una habían una cantidad de objetivos a desarrollarse y a conseguir. Pero al parecer nadie había preguntado cuál era la razón por la cual esos objetivos debían ser perseguidos. Esta es la clase de persona que queremos aportarle a la sociedad, responden las universidades. Pero la pregunta de fondo sería, ¿por qué creemos que esa es la clase de personas que debían aportarse? ¿Cuántos vientos de doctrinas hemos conocido en los últimos años? ¿Y cuántas respuestas equivocadas a la orientación de la vida se han planteado en los últimos siglos? ¿Por qué nosotros seguimos considerando el cristianismo como una opción válida? ¿Por qué creemos que la palabra de Dios todavía puede guiar, así como guió en el siglo I al ser humano del siglo XXI? Son preguntas que deberíamos hacernos como creyentes, so pena de estar perdiendo el tiempo en ideas que serían inconsecuentes si no son verdaderas. Y quizás ese es el primer punto de orientación que la sociedad hoy ha perdido. Hay una verdad, porque si no hay ninguna verdad, simplemente ni siquiera la pregunta tendría algún valor. ¿Para qué nos preguntamos por un sentido de la vida si no hay ninguna verdad con la cual verificar ese sentido? El teólogo católico Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, antes de ser elegido papa, pronunció uno de los discursos que describe lo que es la mentalidad del mundo de hoy. Y él comienza diciendo así: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante los últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas del pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo a otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical,
del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tienen para inducir al error, Efesios 4:14. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Mire esto, aquel que tiene la fe clara de la Iglesia y él recurre a una confesión, a una de las confesiones más primitivas, el credo apostólico. Dice, a aquellos, y note algo, el credo es apenas el resumen de aquello que es fundamental para la fe cristiana. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Esas tres declaraciones que constituyen apenas un núcleo esencial de la fe cristiana, a esas declaraciones sencillas, muchos hoy le llaman fundamentalismo. Si apenas a ese núcleo se le llama fundamentalismo, ¿qué se puede esperar de una persona que reclame que la palabra de Dios debe ser la lámpara que alumbre la luz de este mundo oscuro? ¿Con qué guardará el joven su camino, sino con esas verdades fundamentales de la fe? Y él dice, la moda hoy, dice, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Algún cantante decía, hoy se cambia de ideas como se cambia de camisas. Hoy se cree una cosa y mañana otra y mañana otra. Y a eso se le llama progreso. A eso se le llama apertura de la mente. A eso se le llama estar al día en el mundo actual. A eso deberíamos llamarle, como la Biblia le llama, insensatez y falta de cordura. Porque si hay una verdad, esa verdad debe convertirse en una roca firme sobre la cual las personas deberían sostener su vida. Pero hoy no vemos eso en la sociedad. Vemos jóvenes que no tienen ninguna base para tomar sus decisiones. Cuando se les cuestiona, ¿y por qué hiciste eso? No sé, me pareció bien. Ok, ¿y con qué criterio te pareció bien? No, porque me pareció bien. Hay una de las respuestas características en nuestra juventud y son las palabras, a mí me parece. Cuando uno escucha eso, no tienen que preguntarse algo más. Bueno, ¿cuáles son los criterios de ese parecer? Es que a mí me parece que eso está bien. O si te sientes bien, hazlo. O más espiritualizado, si te da paz en el corazón, hazlo. ¿Y dónde están los criterios para esas decisiones? ¿No debería ser la palabra de Dios el anclaje firme para que la persona guiara su vida? Termina la última parte de la cita del discurso. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Reflexione eso. ¿Cuál es el mayor criterio con el que las personas hoy orientan su vida? A mí me parece que eso está bien. Yo creo que así se debería hacer. Y eso aplica para todo. A mí me parece que yo soy mujer, a mí me parece que yo soy esto, a mí me parece que yo soy... Y eso se convierte en el criterio definitivo para las decisiones más trascendentales en la vida.
Si no hay una naturaleza del ser humano, entonces, ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer? Ninguna. Si no hay ninguna naturaleza, no hay ningún sustrato verdadero. Y sobre todo, si soy yo y mis antojos lo que determinan la verdad, ¿cuál es el fundamento para orientar las decisiones o orientar el camino? Nos sorprende entonces que ante esa mentalidad tengamos jóvenes que no saben para dónde van. Terminan una universidad y cuando uno les pregunta por los criterios de su elección, aterra. Es que no sabía qué más hacer y escogí eso. Eso da plata. ¿Qué otro hemos escuchado? Yo no soy bueno para las matemáticas, escogí arte. Y tampoco era bueno para eso porque pintan unos mamarrachos. Pero el tema es, ese joven se preguntó si había una vocación a la que Dios le había llamado, si había un don que Dios le había entregado para que pusiera al servicio de la sociedad, si tenía un llamado de Dios para ese trabajo. ¿Cuestionó eso cuando tomó la decisión de su carrera? No. Incluso muchos jóvenes que asisten a iglesias toman la decisión de sus carreras sin tener en cuenta ni siquiera la profesión de fe que hacen o cómo puede orientar el ejercicio profesional que ellos van a desempeñar, la ética que se debe desprender de la Biblia. Debe ser sustancialmente diferente la concepción del ser humano que tiene un médico que tiene valores cristianos a uno que no. Debe ser sustancialmente diferente la concepción sobre la justicia que tiene un creyente, un abogado creyente a uno que no. Y en todas las profesiones, el discernimiento de la Escritura marcará una gran diferencia para cualquiera que asuma eso. Pero la pregunta es, ¿a dónde deben ir nuestros jóvenes? La respuesta no parece ser clara para muchos. ¿Por qué? Entre otras cosas, nuestra sociedad carece de una falta de identidad histórica, sobre todo en los creyentes. Y no me refiero a nuestra historia temporal, social. Es decir, la historia a la que me estoy refiriendo es la historia del plan de redención, como Dios lo ha ido construyendo a través de las edades. Sin duda que para nosotros hoy como creyentes, algo de conocimiento de la historia de nuestro país nos ayuda a entender las dinámicas de la sociedad en la que vivimos. Pero el pueblo de Dios tiene una historia más amplia que la historia del lugar donde nacimos, y es la historia precisamente de ese pueblo de Dios. La falta de esa identidad histórica ha sido una de las cosas que ha perdido la iglesia, y esa pérdida realmente es lamentable. Cuando el pueblo de Israel sale, construye credos alrededor de su historia. La ceremonia de la Pascua recordaba una parte de la historia del pueblo. Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué nosotros hacemos este rito? Tú le responderás. Y note lo que le responde. Nuestros padres fueron esclavos en Egipto. 400 años de esclavitud, pero Dios, con mano poderosa y con brazo extendido. Esa historia orienta también el propósito de la vida. ¿Por qué?
porque le enseña que hay una historia gloriosa, también una esperanza gloriosa. Esto nos recuerda la cena del Señor, ¿ven? El anclaje en la historia. Él murió y nosotros recordamos que murió, pero también recordamos que hay una esperanza que vendrá por segunda vez a volver a tomar la boda, la cena del Cordero. Esa historia da propósitos claros. Cuando al joven hebreo se le contrastaba sus costumbres, era un choque igual que hoy. ¿Por qué ustedes no hacen lo que ellos hacen? ¿Por qué ustedes no viven como ellos viven? Incluso era tan visible la identidad que aun cuando el pueblo de Israel había perdido su tierra, ¿recuerdan Esther? Como Amán dice, rey, hay un pueblo. Él no dice, hay un poco de gente por ahí regada, dice, hay un pueblo entre tu gente que tiene una ley distinta a la tuya, que tiene una moral diferente, que no se arrodilla ante nuestros dioses. Y la conclusión fue de terror. No le conviene al rey que ese pueblo siga viviendo. Ahora, ¿por qué? Porque ese pueblo no era un vagabundo de las ideas, no cambiaba su estructura. Hoy nosotros vemos como nunca el resurgir de un tribalismo del pensamiento, lo que hoy se conoce famosamente entre los jóvenes como las tribus urbanas, que son el resurgir de antiguas cosmovisiones que el cristianismo desarraigó, ideologías contrarias al evangelio, pero que transmiten ideas sobre cómo vivir, y a eso se asocian los jóvenes, buscando criterios para orientar sus vidas, criterios que deberían salir primero del hogar y criterios que los hogares deberían sacar de la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero ¿cuál es el lugar donde el joven debe aprender la palabra de Dios? Génesis 18, del 18 al 19, nos da una idea. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una gran nación, grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nos introduce aquí en la bendición, que Gálatas va a decir, la simiente que es la bendición es el Mesías, Él. Y dice, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Note la expresión, guarden el camino del Señor. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Dónde debe el joven aprender a guardar su palabra? A aprender el camino de justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham lo que él ha dicho acerca de él. ¿Dónde debería ser eso? En los hogares. Ahora la pregunta es, como padres, ¿estamos capacitados para entender la complejidad de la realidad en la que los jóvenes hoy se desenvuelven? Interpretarla adecuadamente y poder contrastar eso con los principios del Evangelio para orientarlos a que no tomen esa dirección, o simplemente creemos que con ignorar eso ayudamos, porque parecería ser la tendencia actual. Si yo no le presto atención a eso, eso no va a tocar la vida de mis hijos.
¿Para qué me tengo que enterar yo de todas esas filosofías y huecas sutilezas? Porque posiblemente esas ideologías y huecas sutilezas sean lo que esté influenciando la mente y el corazón de los jóvenes que tenemos a nuestro cuidado. Y al no entender ni siquiera cómo es que ellos están viendo el mundo, porque hay que entender que nosotros vemos el mundo desde la perspectiva del Evangelio, y la perspectiva del Evangelio engloba todo. Hemos visto recientemente una escuela sobre el tema del arte y hemos entendido cómo los valores, o más bien los antivalores de esta sociedad, han tomado control de las artes y así de casi todas las áreas. Pero la pregunta es, ¿estamos como padres preparados para hacer una defensa del Evangelio a favor del corazón de nuestros hijos? Es increíble, pero la mayoría de las ideas que hoy están arraigadas en el corazón de los jóvenes son las de Hollywood. Esos son los valores que están aprendiendo. Al punto que, aterra decirlo, pero muchos jóvenes tienen como el eje orientador de su vida el reproducir en su vida el personaje de su anime favorito, los famosos otakus. Un joven ha llegado a trasladar su vida, a despojarse de su identidad, de su individualidad, de su persona, de la inteligencia y dones que Dios le dio para convertirse en algo inexistente como un anime. Quiere reemplazar su existencia real por una inexistencia de un personaje. Pero ¿cómo llegamos a eso? Sería la pregunta. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Porque ya es una realidad. Y vale para los animes, y vale para las telenovelas colombianas, las asiáticas y todo lo demás. La falta de identidad ha llegado a ser tan profunda que encuentra uno jovencitas y jovencitos que quieren convertirse en el personaje de su telenovela favorito. Y ese es el propósito de su vida. Propósito ciertamente lamentable, porque ha sido dotado por Dios de una imagen, de la imagen de Dios, no una imagen que ve en televisión. Y lo que está haciendo es denigrando su propia vida. Nosotros vemos cómo hoy la principal institución formativa, a saber, la familia, ha perdido su orientación. Los padres han perdido el norte, el fin principal de la vida que deben transmitirlo a sus hijos, no está. Yo me pregunto si acaso es, porque tampoco los padres han respondido a esa pregunta, ¿cuál es el fin principal? Porque si yo no tengo determinado cuál es el fin principal, ¿cómo voy a transmitir ese fin principal a mis hijos? El camino de los jóvenes hoy se ve turbado por una gran cantidad de situaciones. El Salmo 14 dice, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. La vida hoy en el mundo es la exaltación de la vanidad, del ego, de la envidia, de los deseos de fama, de poder, la idolatría en múltiples presentaciones. Que el ideal de muchos jóvenes sea parecerse al cantante de moda,
a la modelo de moda, al futbolista de moda, y que esos sean los ejes orientadores de la vida de alguien, preocupa. Y sin dejar de reconocer efectivamente que hay deportistas que son buenos ejemplos, así como hay artistas que son buenos ejemplos. La pregunta a la que quiero que todos nos hagamos es: ¿cuáles son los criterios que yo estoy utilizando para establecer los fines o el fin principal para mi vida? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Son muchos los jóvenes extraviados en un camino de muerte, como dice Proverbios. Pero lo triste es que a ellos les parece un camino recto. Hay camino que lleva a la muerte, pero ellos creen que es el camino adecuado, porque ya las ideas que los padres intentan transmitirle son anticuadas en un mundo relativista como este. Eso fue verdad en tu época, no es verdad hoy. Eso es lo que está en la mente de muchos. Parece ilógico que hoy tengamos que hacer una gran explosión de argumentos para decir que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Si a ese nivel de desorientación hemos llegado, donde un ser humano ni siquiera tiene clara la identidad de su corporalidad, ¿qué se espera para la ética, para las decisiones fundamentales de la vida? En suma, muchos de nuestros jóvenes han perdido realmente la batalla contra el maligno. Juan decía: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si la palabra de Dios permanece en ustedes. Pero viene la pregunta: ¿es la palabra de Dios la que está moldeando la mente y el corazón de los jóvenes? Yo creo que la respuesta tiene más que ver con el Instagram, el Facebook y todas aquellas cosas en las que normalmente se pierde el tiempo. Eso es lo que más está moldeando la mente de nuestra sociedad hoy. Y después sigue diciendo el texto: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y recuerda algo: el mundo pasa y también pasan sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, que está descrita en su palabra, permanece para siempre. Muchos jóvenes han perdido el camino porque sus padres primero perdieron el camino, porque se quedaron sin una guía. Muchos niños hoy son hijos de padres ausentes, y no me refiero solamente a aquellos que no tienen padre por situaciones externas, porque su padre haya muerto o porque abandonó el hogar. Porque muchos de los padres que están físicamente en el hogar están ausentes espiritual, emocional, como guías, como consejeros, como muchas cosas.
No cumplieron con su responsabilidad de instruirlos, aconsejarlos y disciplinarlos, como es el mandato de la Escritura, por ejemplo, en Deuteronomio 6 y en los Proverbios. Son muchas veces incluso los mismos padres los que extraviaron el camino de sus hijos con ideas nefastas, con enseñanzas dañinas, con malos ejemplos también. Son ellos quienes han arrastrado a muchos jóvenes al camino del mal. Muchos también han seguido el camino de su rebeldía. Dios hoy les llama a deponer su rebeldía y sus armas y considerar que aunque padre o madre hayan fallado, tienes un Padre en los cielos que no lo ha hecho. Y ahí comienza la reorientación. Pero también hablo a todos aquellos que somos hermanos, quizás hermanos mayores, que no debemos ser indiferentes ante la necesidad de los hermanos menores. Y no hablo solo de la familia terrenal. No hablo solo de ayudar a nuestros hermanos o hermanas de sangre. Hablo de ayudar a los hermanos también de la iglesia, a los que debemos con sinceridad y amor guiar en el camino hacia la vida. Debemos meditar cómo es que nuestros jóvenes han extraviado el camino. Y hablé de las primeras instituciones que son formadoras, la familia. Pero la pregunta es, ¿ha acompañado la iglesia instruyendo a los padres sobre la situación de la vida presente para que tengan herramientas para formar a sus hijos? Esa es una de las razones por las cuales un tema como el arte desde una perspectiva cristiana resulta relevante, para que usted pueda algún día hablar con un criterio con su hijo sobre lo que realmente es la estética y lo que no tiene nada que ver con la estética. El cristianismo no deja de lado ningún área del ser humano, porque todo, absolutamente todo el ser le pertenece a Dios, de tal manera que su mente y todas las vocaciones que Dios ha dado en esta tierra deberían verse a la luz de la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son los retos que enfrentamos en el mundo actual? Uno de ellos, la inestabilidad. Y una inestabilidad que está presente en la juventud, pero no solo en la juventud. Observemos la vida de muchos adultos hoy. Son un así, sube, baja, sube, baja. Uno dice, ¿cómo es posible que una persona que tiene cierta edad, que debería traducirse en cierta estabilidad en sus decisiones, prudencia, no es eso lo que está caracterizando nuestra sociedad? Tenemos personas mayores que en pataletas no se diferencian a niños de 5 años. Es increíble la inmadurez de gran porcentaje de nuestra sociedad. Inmadurez de todo tipo, imprudencias de todo tipo, inestabilidad. La Escritura habla de que situaciones de esa naturaleza se producen por falta de sabiduría. La Escritura habla que el creyente se fundamenta sobre una roca que es capaz de sustentar su vida cuando vengan lluvias, cuando vengan crecientes, pero al parecer nuestra sociedad ha ido construyendo su casa sobre la arena. Y ahora, ¿en qué se está traduciendo? Se está traduciendo en vidas que no tienen un cimiento firme y que se caen a pedazos. Personas
que, como describe la Biblia, son como olas del mar, van y vienen. Si no mide las decisiones emocionales, pastor, terminé con mi novia. Lunes. Martes, pastor, ya volví con mi novia. Miércoles, pastor, terminé con mi novia. Jueves, ya volví, etcétera, etcétera. 10 años después de casado, ya me fui de la casa, ya regresé a la casa. Ahora estoy donde mi mamá, ahora estoy donde mi papá. ¿Y por qué? Porque es que ella no quería ver el partido de fútbol que yo me quería ver. Me lo fui a ver en mi casa y me quedé allá. Unas decisiones extremadamente infantiles para lo que es la institución del matrimonio. Pero ¿cuál es la idea de matrimonio que tiene esa persona? Habría que cuestionar eso. De pronto es simplemente un mero acto de convivencia para pasarla bien, y si ese es el objetivo, si no me deja ver el programa que a mí me gusta para pasarlo bien, entonces ya no hay matrimonio, porque ya se acaba el fin principal del matrimonio, que es que yo me sienta bien. Y bajo esos criterios se destruyen vidas de niños y demás. El escepticismo de la verdad tiene como efecto la inestabilidad. Piense algo. Si yo creo que nada es verdadero, si yo creo que no hay una verdad sobre la cual anclar decisiones, ¿con qué criterios decide? ¿Con qué criterios toma una orientación definitiva si lo que hoy es verdad puede que mañana no? Si llega mañana, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de decisión porque ya hay otra verdad. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que aparece esa nueva verdad, tiene que corresponder con nuevas decisiones. Pero pregúntese algo. Si hoy está decidiendo algo y pasado mañana ya eso no es verdadero, y en un mes tampoco, y en un año tampoco, yo le pregunto, ¿qué es lo más sensato ahí? Para mí, no decidir nada, porque al final no tengo ningún criterio. Y el escepticismo termina ¿en qué? En una parálisis. Y por eso vemos personas que no tienen ningún criterio para tomar decisiones. Porque en algo ven esa dinámica. Pero si yo no puedo estar seguro hoy de lo que es verdad, ¿cómo voy a tomar una decisión que va a afectarme 10 o 15 o toda mi vida? Si el amor verdadero no existe, ¿cómo yo me caso? ¿Para qué me caso si mañana ya de pronto no la amo? Si el criterio de verdad es como el cuento de me ama, no me ama, me ama, no me ama, y al parecer muchos escogen el matrimonio así, me caso, no me caso. No creo que ese criterio dure mucho y sobre todo no creo que ese criterio aguante las tormentas de una vida real. Porque dado que la mentalidad en la que está siendo formada nuestra sociedad es la de y vivieron felices para siempre, y normalmente ahí se acaba la historia y todo el mundo queda pensando que el matrimonio es vivieron felices para siempre, cuando no es el cuento de hadas, entonces genera problemas. Santiago dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Así, joven, si tienes la necesidad de aclarar tu mente para tomar una decisión trascendental, Dios es aquel en quien habitan todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe y sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, casi que uno podría decir
que esta metáfora es la descripción de nuestra sociedad. Personas que van guiadas por el viento de cualquier moda, y lastimosamente eso incluye a la misma iglesia. Hoy este es el año de tal cosa, ¿cierto? Y ponen el letrero. Y el otro año es el año de tal cosa. Y uno dice, ¿no debería la vida ser lo suficientemente estable para que esos criterios sean los criterios que deben orientar no solo un año, no solo un día, no solo un mes, sino toda la vida? Porque si es la palabra de Dios que permanece para siempre, no debería ser la palabra de un año, sino la palabra de una vida. Porque es un fundamento eterno, inconmovible. ¿Qué está pasando con la idea de verdad? Y sobre todo con la idea de verdad de la palabra de Dios en medio de la iglesia. La sanción o la consecuencia de eso es lo que dice Santiago. No piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esta parte es una descripción terrible de nuestra sociedad presente. Personas de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy no, hoy voy a la iglesia, ¿por qué? Porque me levanté feliz. Hoy no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque hoy amanecí aburrido. Criterio de su decisión es la impresión voluble de su humor. Y sobre eso las personas cimientan la vida. Hoy amo a mi esposa, ¿por qué? Porque amanecí contento. Pero preocúpese, porque el día que no, entonces todo eso. ¿En qué se traduce eso? En toda una cantidad de gama de nueva religiosidad. La nueva era, el horóscopo que sale en las mañanas, y da terror cómo una persona decide, de acuerdo a lo que el astrólogo que sale en el programa del noticiero de la mañana le dice lo que debe hacer en ese día. Eso es una idolatría terrible que la Biblia condena, de estar creyendo que la vida la gobiernan los astros y no Dios. Pero mire cómo la sociedad de la tecnología ha regresado a que la persona guía su vida por el horóscopo del periódico. El retorno a lo satánico en las múltiples manifestaciones que se ve hoy está desorientando a los jóvenes. Si no, mire las camisetas que usan. Solamente examine la simbología que estos jóvenes están utilizando en sus prendas de vestir. Conscientemente no lo sé, porque muchos ni siquiera saben qué significa la A de anarco que llevan en sus camisetas. Muchos no lo saben, o muchos no lo saben el Cristo partido con el círculo, el famoso símbolo hippie. Ni siquiera saben lo que significa. Jóvenes con rosarios budistas en sus manos, y uno le pregunta, ¿y tú eres budista? No, eso es un adorno. Usando, hasta en la ropa se ve la asimilación de un encanto por lo asiático, por lo diferente, sin entender las consecuencias de esa cosmovisión para esos pueblos y la consecuencia de asumir esa visión. Pero también tenemos unas religiones modernas, como el fútbol, que se ha convertido para muchos en un objeto de culto por el que vale la pena sacrificar la vida de cualquiera, porque llevar una camiseta del otro Dios puede significar la muerte. Porque la irracionalidad de la violencia que genera el culto a mi estrella de fútbol puede desentrañar una violencia tan irracional que se traduzca en asesinar a alguien. Ahora, ¿es culpa del futbolista? No, ese es su trabajo, entre otras cosas.
¿Podría llegar a ser una diversión sana? Sí, la culpa no es de ellos, sino de aquellos que han convertido eso en una religión. Porque lo mismo podría pasar con el tenis, con cualquier otro deporte. Cuando yo convierto algo en un ídolo, muchas veces ni siquiera el ídolo tiene la culpa. Y las acciones deben recaer sobre quienes las ejecutan. Yo podría decir, como alguien dijo ahora más modernamente, el computador es la caja del diablo. Pero el computador no ejecuta ninguna acción que usted no le haya ordenado. Y las responsabilidades de cómo lo usa son suyas. Así que no le eche culpa a quien no la tiene, porque las acciones morales recaen sobre los agentes morales. Y los agentes morales somos nosotros. Luego nosotros vemos como el culto a la belleza. Vemos jovencitas literalmente matándose de hambre porque hay un estándar de belleza que dice que tiene que parecer una persona desnutrida para ser bella. Todo eso es una cosa terrible. A esa degradación hemos llegado, al rechazo de un cuerpo sano, para castigarse, matándose de hambre con dietas irracionales, porque quiere ser bella. Estándar de belleza peligroso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Nosotros como padres, ¿cómo ayudo? Como iglesia, ¿cómo ayudamos? Como hermano, como amigo, ¿cómo ayudo? Y es cierto que ese joven hace parte de una familia y hace parte posiblemente del pueblo de Dios. Y no tiene por qué recorrer ese camino solo, porque debe haber una fraternidad que lo ayude. Un modelo bíblico de familias donde los unos lleven las cargas de los otros. Pero también estoy hablando precisamente, como dice Juan, a vosotros jóvenes, porque tienen una responsabilidad que no pueden simplemente evadir. Es que mi padre no es creyente, yo no aprendí el evangelio en mi casa. Puede ser cierto, pero eso no te va a exonerar de las consecuencias de malas decisiones. Las consecuencias vendrán. Y si hoy estás escuchando que por medio de la palabra de Dios puedes guardar tu camino puro y vivir una vida diferente, la primera responsabilidad a la que te llamo es: aparta un poco el Facebook y todo eso y dedícale ese tiempo valioso y precioso a reflexionar sobre la palabra de Dios, que te puede dar luz en un mundo oscuro, porque la Escritura dice que su palabra es lámpara, es una guía. El texto del Salmo llama a los jóvenes a la reflexión. Jóvenes, pregúntense por la orientación de su vida. ¿Cuáles son los criterios que ustedes utilizan para tomar decisiones? Cuestiónense eso. ¿Los tienen claros? ¿O simplemente lo que se me ocurra en el momento es con el criterio que decido? Muchas de las personas hoy no se preocupan por tener criterios claros de discernimiento moral para sus decisiones y aspiran a que en el momento en que esas decisiones morales difíciles llegan, entonces como por arte de magia yo tenga la respuesta correcta. Eso no pasa así en la vida real. Y cuando en la vida real se presentan las dificultades, ahí no da tiempo de ir a ver al Facebook, ni a Wikipedia, a ver qué voy a hacer. Cuando las decisiones morales difíciles llegan, créeme, muy pocas veces
En esos lugares se encuentra una respuesta de discernimiento moral serio para tomar una decisión adecuada, pero sí está en la palabra de Dios. Pero no es algo superficial, no es la lectura ligera la que te da esos criterios de discernimiento moral. Es la reflexión, es la meditación, es habitar en la palabra la que hará que el Espíritu Santo en el momento adecuado traiga la verdad del Evangelio para tomar esa decisión. Pero si nunca la lees, eso no será así. Jóvenes, Dios los llama a ser responsables. No se engañen a ustedes mismos. Nadie tiene excusa para su irresponsabilidad. Nadie tiene excusa para su desorden, para su impureza, para su indisciplina. No la tienes ahora y no la tendrás. Este texto llama a los jóvenes a la reflexión, o dicho en el lenguaje de la Biblia, a que te apartes de la vanidad de los ojos, de la vanagloria de la vida, y que busques una roca en la cual sustentar tu vida. Medita la palabra de Dios. Cuídate de distracciones innecesarias que desorientan. Y viene la pregunta para la iglesia también. Porque lastimosamente, gran parte de la responsabilidad de la desorientación moral recae en la iglesia. Hace la iglesia las veces a veces de los circos de distracción, de venderle más entretenimiento a los jóvenes, de decirles que la fraternidad bíblica es la playa, el paseo, la bobada, el teatro, lo que sea. No, la iglesia tiene que hacer las preguntas difíciles porque nadie más lo hará. Mira, joven, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Tiene que poner al frente la palabra de Dios y decirle, esto es impureza, esto es maldad, esto es insensatez, esto es pecado, arrepiéntete. Y quizás nadie te lo diga, nadie en esta sociedad te lo va a decir, pero la iglesia sí tiene que hacerlo. Y cuando la iglesia se calla es quizás más daño moral lo que hace. ¿Usted sabe por qué Judas habla de los falsos profetas y trae un ejemplo de Caín? Un falso maestro es un asesino. Alguien que no le dice la verdad a alguien es un asesino, porque la verdad eterna cambiará la orientación de la vida de esa persona. Y si usted se calla, es peor que un Caín. Quizás no estés levantando la mano para matarlo, pero estás retrayendo tu mano para levantarlo. Eso también es culpa. No es acompañar al joven al cine lo que va a hacer que él reexamine su vida. No es eso. Es acompañarlos en el difícil camino de la obediencia, de la cruz, hacia la muerte del yo. A eso es a lo que la iglesia debe llamar. Preguntarles a los jóvenes, ¿has pensado en tu muerte? Te vas a morir. No vas a vivir eternamente en este mundo como crees, en este mundo de ilusión. No, vas a morir. Y si mueres hoy, ¿delante de qué trono estarás? ¿De la condenación eterna? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuántas personas se preguntan por su muerte? Es una pregunta que no nos hacemos. ¿Por qué? Porque a todos nos atemoriza eso, ¿cierto? Pero al creyente debería atemorizarle. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿No será que debes limpiar tu vida y por eso la pregunta te incomoda tanto? ¿No será que debes apartarte de las tinieblas en las que estás caminando?
¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Una de las cosas que más preocupa o debe preocupar a la iglesia son las relaciones de amistad que establecen los jóvenes. Uno cuestiona mucho por qué estás caminando con él. Incluso las relaciones más delicadas, como las relaciones de noviazgo, todavía uno ve cómo es que un joven creyente puede establecer relaciones de comunión con personas que no tienen sus mismos valores. O quizás sí. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los valores que realmente tú profesas? Es que él es incrédulo, pero es hasta mejor persona que yo. Esa declaración dice mucho sobre la forma como él ve la vida, que al parecer es la misma que tú tienes. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿O será que sí están de acuerdo y no te has dado cuenta? ¿Con qué limpiará el joven el camino? Con el evangelio. De ahí la importancia del discipulado. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hizo la iglesia? Id y haced discípulos, enseñándoles a guardar, acompañando, dedicando tiempo a los jóvenes, pero no para divertirlos, sino para cuestionarles los valores de su vida, para incomodarlos, para decirles la verdad. Y quizá en ese momento ya no querrán andar contigo, porque prefieren al amigo que los adula, porque prefieren al amigo que les dice yo sí soy tu compañero de fechorías. Yo no te critico nada de lo malo que tú haces porque a mí me interesa que vayas camino al infierno sin ningún obstáculo. Pero la iglesia sí debe ser por lo menos una piedra de tropiezo que le diga al joven detente, por este camino no es. Caminar y acompañar ese crecimiento. Los jóvenes, describe la Biblia, necesitan ser aconsejados, enseñados, disciplinados y acompañados. La reflexión de todo esto, hermano, para el creyente, si tú haces parte de la vida de un joven, ya sea porque es tu hermano menor, porque es un primo, porque es alguien cercano, si la providencia de Dios te colocó cerca de ese joven, es para que le hables de su orientación en la vida, del evangelio, de la necesidad que tiene de un camino diferente. Esa es nuestra responsabilidad. Pero esa responsabilidad requiere que podamos tener la capacidad de explicar el evangelio, de aplicar el evangelio en un mundo tan complejo como el que vivimos, de entender el mundo que tiene ese joven en la cabeza para poder aclararle esas ideas. Debemos discernir el tiempo y que cada cosa tiene su tiempo y que cada cosa tiene su propósito. Como creyentes debemos entender que para los jóvenes ese es el tiempo para sembrar, para edificar, para planear, para crecer en santidad y madurar. Ahora, joven, si tú no eres creyente, espero que hoy te preguntes, ¿y qué si muero hoy mismo? Que te cuestiones cuáles serían las consecuencias eternas de mis decisiones presentes, porque las tendrán. Lo que hoy hagas resonará para la eternidad, para dicha eterna o para tormento eterno, pero todo tiene consecuencias. Que Dios nos ayude a reflexionar. Amén.